Pensamiento, cerramos los ojos, elevamos nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, a nuestro Jesús, a la espiritualidad elevada, a los mentores espirituales de este centro espírita, a nuestros espíritus guía, a los ángeles guardianes, a los trabajadores desencarnados de este centro, para darles gracias, para darte gracias, Señor, sobre todo a ti, por toda la ayuda y protección que todos los hermanos del plano espiritual nos prestan a cada segundo de nuestra vida, a pesar de nuestra poca disposición a la oración, a la práctica del bien, a los buenos pensamientos, a la palabra constructiva, a la lectura constructiva. ¿Qué serían nuestras defensas y salvaguarda para que la espiritualidad elevada pueda ayudarnos y protegernos? Gracias por ello, Señor, porque a pesar de que tenemos muy pocas condiciones de recibir la ayuda de los benefactores espirituales, aún a pesar de eso nos ayudáis. Gracias, Señor, así será. Bueno, el tema de esta semana ha habido un pequeño lío, y es que tendría que ser así. El tema programado para esta conferencia era la importancia de no perder el rumbo. Y el tema de la próxima dimensión era los pases espíritas. Sin embargo, por mi parte, creí que era al revés, invertir los temas, y el viernes en el programa de la próxima dimensión hablé de la importancia de no perder el rumbo. Por lo tanto, hoy aquí en el centro, pues me toca hablar del pase espiritual o del pase espírita, que también es un buen tema. Para empezar a hablar de los pases, del pase espírita, o imposición de manos, también es conocida como imposición de manos, debemos recordar un poco que esto ya fue utilizado por el Maestro Jesús cuando estuvo entre nosotros para ayudar a las personas. El Maestro Jesús precisamente lo que hacía era imponer las manos, imponía las manos a las personas. Por lo tanto, el pase espírita ya era algo que el Maestro Jesús practicaba. Pero no solo eso, en la antigüedad, antes incluso del Maestro Jesús, las personas, cuando otra persona se encontraba mal o enferma, se le solía pasar la mano por el lugar en el que tenía la herida o que tenía el dolor, incluso el soplo. Nosotros, yo al menos, que soy, como sabéis, del norte, en mi tierra, cuando nos golpeábamos un dedo de pequeñitos, cuando hacíamos una pequeña herida, cualquier cosa, enseguida venía nuestra madre, nuestra abuela, y
soplar en esa herida. El pase y el soplo tienen muchísimo que ver, porque tanto la imposición de manos como el soplo, lo que son es transmisión de energías. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual, lo he dicho muchas veces. Ese cuerpo espiritual o perispíritu es de naturaleza electromagnética. O sea, en otras palabras, es una especie de energía que no vemos, lógicamente, pero que sentimos. Entonces, cuando nosotros imponemos la mano a alguien, las manos a alguien, que pues debe de hacerse a una cierta altura, porque si no, es como si al tratarse de una donación de energía, debe de hacerse a una cierta distancia. Esto se comprende porque imaginad una fuente de calor, por ejemplo. Nosotros queremos calentarnos los pies, pero no podemos meter los pies en el fuego, porque si no nos quemamos. Pues esto es lo mismo. Es decir, todas las leyes de Dios afectan a todos y cada uno de los seres del universo y situaciones. Entonces, las mismas leyes que rigen el calor, el frío, porque son formas de energía, también rigen y gobiernan los traspasos de energía de una persona a otra. Incluso aunque no se impongan las manos, queridos hermanos, el trasvase, por denominarlo de un modo, de energías, se realiza de un modo natural. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso sin saberlo la persona, nosotros tenemos un cuerpo espiritual, hemos dicho. Ese cuerpo no se encuentra cosido al cuerpo físico. Entonces, sobrepasa el cuerpo físico porque es de una naturaleza distinta. Es materia, pero es materia mucho menos densa, es materia más sutil. La espiritualidad en algunos libros dice que nuestro cuerpo espiritual tiene naturaleza electromagnética, de lo cual estamos absolutamente convencidos de que es así, porque así se ha probado incluso a través de la famosa cámara Kirlian. Ya es que no hay cómo negarlo. ¿Se puede seguir tozudeando y negarlo? Seguramente. Hay personas que dicen que eso lo decimos nosotros, que eso no está probado. Y sin embargo, la cámara Kirlian fue un descubrimiento, ha sido un invento que es anecdótico, porque ha tenido lugar en un país que es, o pasa por ser, la cuna del ateísmo y del materialismo, que es Rusia. Entonces, la cámara Kirlian ha perpetuado para siempre la existencia del cuerpo espiritual, que ya no hay como negarlo. Pero, insisto, la tozudez y la ignorancia de los hombres en este punto, de nosotros los hombres, además de atrevida, es grande, como no podía ser menos. Se trata la tierra de un mundo de pruebas y expiaciones, y todos los espíritus que estamos aquí reencarnados somos grandes deudores de la ley del Eterno. Por lo tanto, a partir de ahí todo lo que podamos explicar es innecesario, porque ya queda todo dicho por eso. Entonces, ese cuerpo espiritual sobrepasa, hemos dicho, al cuerpo físico. Y no solo eso, la espiritualidad, los espíritus superiores, a través de la mediunidad de tantos y tantos medios, ha enseñado, contestando a las preguntas del codificador Allan Kardec, que el cuerpo espiritual nuestro tiene la propiedad
capacidad de extenderse, tiene elasticidad absoluta. Entonces, puede extenderse hasta donde nosotros queramos. Entonces, de tal modo, forma y razón que obedece a nuestra voluntad. Y en obedeciendo a nuestra voluntad, tanto es así que puede incluso el cuerpo espiritual que pasa para el mundo espiritual cuando desencarnamos, obedece a la voluntad del espíritu que lo gobierna. Y tanto es así que muchas veces los espíritus se presentan ante nuestros ojos no con la forma física que tienen en ese momento, sino con la forma física con que nosotros les conocimos, a fin de que lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual, su naturaleza es electromagnética y entonces es maleable a la voluntad del espíritu que lo gobierna. Por lo tanto, comprenderéis, explico todo esto, porque es necesario para comprender cómo funciona la ley. Si yo estoy pensando en Laura y Laura está enferma, vamos a suponer que Laura está en Nueva Zelanda, enferma, y yo pienso en Laura, que ha sido de vacaciones a Nueva Zelanda, y yo pienso en Laura. Entonces, automáticamente, mi cuerpo espiritual y mi espíritu en ese momento se van hacia donde está Laura. No importa dónde esté, puede estar en Nueva Zelanda, puede estar en el más allá, puede estar incluso reencarnada en otro mundo, mas se va donde está Laura, porque el perispíritu se va a donde está el espíritu. Y el espíritu se mueve con la misma velocidad y hacia los lugares donde nuestro pensamiento está. Es decir, que si yo pienso en Laura, mi espíritu en ese momento va a ir donde está Laura, no importa dónde esté, pero va a ir allí. Y de modo natural vamos a suponer que nuestra Laura está enferma. Pues de modo natural, si yo estoy sana, pues de modo natural, mi cuerpo espiritual, que acompaña en ese momento a mi espíritu, porque el espíritu viaja siempre acompañado del cuerpo espiritual, va a entrar en contacto con el cuerpo espiritual de Laura y de modo natural va a cederle energía. ¿Por qué? Porque la persona enferma, en ese momento su energía, su vibración es baja por la enfermedad precisamente. Entonces, si ponemos en contacto con el perispíritu del enfermo con otro perispíritu sano y saludable, que tenga una cantidad de energía normal porque no está enfermo, entonces de modo natural mi perispíritu va a ceder energía a ese otro perispíritu que tiene menos cantidad de energía. Y no es que lo diga yo, queridos hermanos, es que lo dicen las leyes físicas. Nosotros ya hemos estudiado en física que un cuerpo que está a una temperatura más elevada, si entra en contacto con otro cuerpo a menos temperatura, el que tiene mayor temperatura, de modo natural, sin necesidad de ninguna operación por nuestra parte, va a ceder temperatura a aquel que tiene menos temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta el equilibrio, hasta el punto del equilibrio. Eso lo hemos estudiado en física. Pues esto también ocurre de modo natural con la energía que tenemos los espíritus. Porque todos nosotros somos espíritus y tenemos cuerpo espiritual. De hecho, esas reacciones
que sentimos, esos escalofríos que sentimos a veces cuando entramos en contacto o tenemos delante a una persona que tenemos afinidad o no, o que incluso no hemos visto en nuestra vida, sentimos una afinidad o una desafinidad total, incluso hasta repeler el contacto con esa persona. Eso, precisamente, queridos hermanos, tiene su explicación en el contacto de ambos perispíritus, el de esa persona que está llegando a nosotros y nuestro perispíritu que nos sobrepasa. De esto incluso tenemos en los evangelios, tenemos una cuestión hecha las salvedades oportunas, claro, lo vais a interpretar ahora que yo estoy comparando a las criaturas terrestres con Jesús. Jesús es un espíritu puro y es el gobernador espiritual de nuestro mundo. Nada que ver con nosotros. Nosotros algún día también llegaremos a ser espíritus puros, pero de momento estamos muy lejos. Pero algo así también sucedió con Jesús, si os acordáis, en un episodio en que iban los apóstoles y Jesús y había una gran muchedumbre. Y entonces Jesús de repente le preguntó, sintió que alguien había tocado su capa. Y entonces preguntó a los apóstoles, ¿quién me ha tocado? Y claro, los apóstoles se le quedaron mirando y le dijeron, le dijo uno de ellos, Señor, te rodean una muchedumbre y preguntas quién te ha tocado. Es decir, te habrán tocado todos, porque no le habían tocado todos. Claro que le habían tocado todos, pero él notó que le había tocado precisamente una mujer que ella contestó, he sido yo, Señor. Esa mujer sufría de hemorragias. Entonces, claro, esa mujer al sufrir de hemorragias tenía una vibración energética baja. Las propias hemorragias es una enfermedad lo suficientemente grave, entre comillas, porque incluso puede terminar con la vida de la persona, puede llevarnos al mundo espiritual de vuelta, y por eso él notó un bajón de energía, en su energía, que había sido traspasada a esa mujer que sufría hemorragias. Por eso Jesús preguntaba quién me ha tocado. No decía él quién le había tocado físicamente. Tocado físicamente le rodeaba una muchedumbre, le había tocado cualquiera. Pero alguien que necesitaba de su ayuda y que tenía mucha fe, que era una mujer que sufría hemorragias, le había tocado. Y cuando ella dijo, he sido yo, Señor, Jesús le contesta, mujer, tu fe te ha salvado. O sea, te ha curado tu fe. Ella tenía fe en que si tocaba a Jesús sería sanada. Ella había creído, tenía fe y así sucedió. Pero Jesús notó ese trasvase de energía de su cuerpo espiritual al cuerpo de alguien que le había tocado y que estaba enferma. O sea que lo que estamos diciendo en los espíritas no es una invención, es fruto de las investigaciones que llevó a cabo el codificador y también muchísimas informaciones que en este sentido, a lo largo de todos estos años, nos vienen, por ejemplo, de los libros psicografiados por Chico, Ivonne Pereira de Amaral, Divaldo Pereira Franco, por decir tres de los más conocidos. Ha habido muchos. La labor de los médiums psicógrafos, cuando en su vida privada los médiums son de recto proceder y de moral lo más elevada que puedan, y en todo caso que tratan de ser cada día mejor, las comunicaciones que obtienen ese tipo de médiums son de fiar, como podemos comprobar muy fácilmente. Distinto es
que el medium sea una criatura superficial y liviana, desavisada completamente, que no observen igual de moralidad alguna, ni observen igual de las leyes de Dios. Entonces, ahí de todo lo que escriba, pues será resultado de su trato con espíritus tan livianos y tan atolondrados como él. Pero cuando el medium es un hombre o una mujer de recto proceder en el terreno moral, aunque no tenga ningún conocimiento o sea un completo analfabeto en el terreno de los conocimientos, puede obtener comunicaciones maravillosas que nos ayudan a ser cada día mejor. Pues bien, hemos visto ya cómo la cuestión de donar energía se hace de un modo natural. Lo vemos ahí en ese pasaje del Evangelio. También lo vamos a ver en otros libros. En un libro que escribió, que psicografió Chico, que se llama Obreros de la Vida Eterna, podemos ver cómo tiene lugar otro episodio que es también consecuencia de la donación de energías. En Obreros de la Vida Eterna, para aquellos que no lo habéis leído, que yo sé que hay muchos que sí lo habéis leído, e incluso es uno de los libros que estamos estudiando en el ESME, pues hay un momento en el que habla de la mejoría en el momento de la muerte. Esa mejoría que observan muchísimas personas en el momento de la muerte. Pues bien, amados, esa mejoría que observamos, que vamos a tener todos con seguridad además en el momento de la muerte, obedece a una transmisión de energías. Y os voy a decir por qué. ¿Por qué ocurre esa mejoría? Nosotros los hombres y las mujeres, cuando tenemos a alguien próximo a desencarnar, pues normalmente nos acercamos a ese ser físicamente. Y si no podemos acercarnos a él físicamente, en pensamiento nos acercamos, o sea, en espíritu. ¿Y qué ocurre? Que sin nosotros necesitar hacer especial operación alguna, envolvemos con nuestro perispíritu a ese ser próximo a partir para el mundo espiritual y de modo natural le cedemos energía a través de nuestro cuerpo espiritual que entra en contacto con el suyo. Por lo tanto, se produce ahí una retención de ese ser que puede incluso alargar la agonía de modo artificial debido a ese intento de retenerle, que es un intento inconsciente. Nosotros, ahí no actúa nuestro consciente, ahí nuestro neocórtex cerebral no actúa, ahí actúa nuestro inconsciente profundo en ese intento de retener a ese ser, que sin duda muchos de nosotros espiritualmente conocemos eso. Y de modo inconsciente rodeamos con toda nuestra mejor intención, por supuesto, y cariño, a ese ser próximo a partir, que sabemos que va a partir y que amamos mucho, y entonces retrasamos las operaciones que tienen que hacer los hermanos espirituales que se encargan de ayudarnos a separar el cuerpo físico del cuerpo espiritual en el momento de la muerte. Retrasamos las operaciones de separación de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo espiritual. ¿Y qué hacen? Pues lo que suelen hacer, y conforme a este relato que efectúa André Luiz, es que los espíritus, porque recordemos que nadie, absolutamente nadie, va a estar solo en el momento de la desencarnación, ni siquiera el suicida, a pesar de que no pueda desprenderse
está solo ni en la reencarnación ni en la desencarnación tampoco. Siempre estamos acompañados. La infinita bondad de Dios nuestro Señor es para con todas las criaturas. A mí siempre se me acuerda la misma cosa. Ni una sola hoja cae sin permiso de Dios nuestro Señor. Claro, qué maravilloso. Si ni una sola hoja cae, si a las aves del cielo da su alimento, como decía Jesús, ¿cómo va a estar un hijo suyo, una hija suya, sin asistencia en un momento tan importante como es la desencarnación? Entonces, lo que hacen esos hermanos espirituales encargados de nuestra desencarnación, de asistirnos y ayudarnos, es que donan energía en los centros energéticos que tenemos en el cuerpo espiritual a fin de que el enfermo tome mejoría. Coge mejor color, tiene más viva la mirada, los ojos dejan de estar metidos allá atrás y se proyectan más adelante, la respiración es más tranquila, hay una mejoría, sin duda, observable. De hecho se la conoce como la mejoría de la muerte. Entonces, los seres queridos que están ahí rodeándole, se tranquilizan, se serenan, dejan de estar ansiosos y de envolverle con su perispíritu y se retiran normalmente a descansar, dejando al enfermo que ha estado en una crisis tan grande, pues diríamos que bajan la guardia y van a descansar un ratito y lo dejan ahí tranquilo. Y entonces, cuando todos esos seres ya se han retirado y dejan el enfermo, ahí es que proceden a efectuar las operaciones de desligarle del cuerpo físico, que sería imposible de practicar o muy difícil con todos los familiares ahí rodeando al enfermo. Entonces, la propia mejoría en el momento de la muerte también se trata de un trasvase, por así decirlo, por utilizar una palabra que nos entendamos todos, de las energías del espíritu benévolo que se encargue de nuestra desencarnación hacia los centros físicos, hacia los centros energéticos, que están situados en nuestro cuerpo espiritual, para que, reflejándola a través de sus homólogos en el cuerpo físico, la extiendan a los órganos cognitivos. Ahí tenemos también, queridos hermanos, otro ejemplo de cómo se realiza esta donación energética de modo natural. También puede ser, he estado hablando hasta ahora de aquella donación de energía que hacemos de modo involuntario, que es resultado de una acción o un hecho natural, sin que en muchísimas ocasiones las personas tengamos conciencia consciente de ese hecho. Y sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, el pase, la imposición de manos o el soplo, también el soplo es una técnica que se utiliza mucho en el mundo espiritual para ayudar a los recién llegados al mundo espiritual, pues es una donación energética que depende de nuestra voluntad. Es decir, para yo imponer las manos a alguien, necesito primero querer ayudar a ese alguien, y de todo corazón, sin que me dé ninguna intención más que el ayudar, el ser útil, el poder ayudar a esa persona necesitada. Pero, ¿será suficiente el querer ayudar? Las leyes son las mismas en todos los lugares. Ya nos informaba de esto André Luiz en varios libros. Las leyes de Dios son las mismas.
en todo el universo. No cambia. Lo que cambia es cómo nosotros las aplicamos y las entendemos. Pero nada más, la ley es la misma. Entonces, es importante y fundamental el querer ayudar. El pasista tiene que desear ayudar, que duda cabe. Pero, segunda cosa, y más importante todavía que esa, o que se necesita tener también en equilibrio, es tener mérito para ayudar. Porque, amados hermanos, yo también ahora mismo puedo desear ayudar en los hospitales, por ejemplo. Y digo, voy a ayudar a que la lista de espera de la Seguridad Social disminuya. Yo voy a ponerme a operar. ¿Cómo? Si no tengo conocimiento. Yo soy médico, yo soy cirujano, no. Entonces, ¿cómo voy a ponerme a hacer esa barbaridad? Pues lo mismo ocurre en el pase y también en el soplo. Lo mismo. La persona que se constituye en pasista tiene que ser una persona, un encarnado, que tenga un recto proceder y serio proceder en su vida, conforme no a las leyes de los hombres, sino a la ley de Dios, a las leyes de Dios nuestro Padre. No puede ser una persona liviana, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acciones. No puede ser una persona viciosa. Personas que fuman, personas que beben, personas que tienen tratos con las drogas, legales o ilegales, me da igual, es droga. La cuestión de la legalidad es una cuestión de los hombres. Es una cuestión de los hombres. No, la droga es siempre droga, no es legal o ilegal. Esas cosas son cosas de los hombres, no de Dios. Del mismo modo que Dios no ha hecho distinciones en el quinto mandamiento. No matarás. No vayamos a pensar que la pena de muerte es más legal porque la dictamine un juez o un tribunal. Es igualmente un crimen a los ojos de Dios, la pena de muerte. Pues en esto ocurre igual. Las cosas, porque las drogas, porque las leyes las autoricen o no, no dejan de ser drogas, no dejan de ser venenos que estamos instilando. Y entonces quien fuma, quien bebe, quien anda en tratos con cualquier tipo de droga, incluso con los medicamentos. Medicamento es una droga, no deja de ser una droga. Y la persona, cuando está bajo tratamiento, que está tomando medicinas, no debe de dar paso, a no ser que sea una cosa muy urgente. Porque los efectos de la medicina que estamos tomando pasan al cuerpo espiritual. Y cuando yo impongo las manos, estoy donando energía mía que pasa a la persona que la recibe. Y no puede ser bueno. La espiritualidad nos advierte sobre este punto. Si yo soy una persona embustera, si yo soy una persona calumniadora, si soy una persona hipócrita, si no digo las cosas con caridad, si falto a la caridad de palabra, de pensamiento, de obra, en definitiva, si no hago ese inventario que tantas veces hemos dicho de Santo Agostinho cada noche cuando me acuesto y trato de ser mejor cada día y de no fallar en las mismas cosas, ¿qué clase de energía estoy yo pasando para las personas a las que impongo las manos? Podrá decirse, es que yo soy medium. Peor, mucho peor, porque el medium es un instrumento del más allá, es un instrumento que se pone en contacto con los espíritus desencarnados. Y si yo soy una persona liviana y una persona que no respeta los principios cristianos, entonces yo me voy a poner en contacto
contacto de modo automático, quiera o no reconocerlo, con espíritus que se afinizan a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de hablar, a mi forma de actuar. Entonces, no importa que yo sea portadora de una gran mediunidad, mayores desatinos voy a tener, como no tenga cuidado. Y es que, aunque en el mundo espiritual los técnicos del pase me utilicen como instrumento para donar energía, esa energía, al pasar por mi perispíritu, si yo soy un espíritu inferior en mi vida privada, en el día a día, no en ese momento, sino en el día a día, entonces esa energía pasará contaminada. Es el mismo caso que si nosotros tenemos una tubería llena de porquería y le echamos agua pura, por muy pura que sea ese agua, da igual, porque como la cañería está sucia, está llena de porquería, cuando ese agua salga será agua putrefacta. Pues igual pasa la energía, es la misma cosa, insisto. Las leyes físicas se cumplen en todos los universos, en todo el universo, y en todos los universos son las mismas. Si agua pura mezclada con suciedad se convierte en agua putrefacta, y buen ejemplo tenemos en nuestro VC todos los días, lo sabemos que eso es así, ¿por qué tendría que ser de otra manera en cuanto a la energía? Por mucha energía que donen los hermanos espirituales, pobrecitos, que ellos siempre nos donan energía, si el instrumento por el que tienen que pasar esa energía no es un instrumento afinado, ocurre como ha dicho tantas y tantas veces Allan Kardec en la codificación espírita. Es como si metemos un Stradivarius y lo colocamos en las manos de un mono. ¿Por lo que va a hacer el mono? Romper las cuerdas. Pues eso mismo vamos a hacer nosotros, con la energía que a través de nosotros pasen los hermanos espirituales si somos personas de salsa. Yo me acuerdo en una ocasión que presencié un hecho que yo entonces estaba llegando al espiritismo, todavía pues no pude comprender, pero más tarde lo comprendí. Y es que vi como una persona que yo sabía que fumaba, y no poco, además, pues fue a dar un pase a otra persona que estaba enferma. Y bueno, a mí aquello me pareció muy raro. Fijaros, sin saber nada de todo esto que luego aprendí más tarde, tanto en la codificación espírita como en las obras que hay indubitadas y que se han dictado posteriormente por la espiritualidad. Y me pareció muy raro aquella cosa, digo, no comprendo qué principio rige esto del pase, que puede dar pase una persona que fuma de esta manera y que viene de la calle de fumar, y ahora da un pase a una persona que está enferma. Digo, esto no puede... A mí aquello y fijaros, en ese momento yo no tenía conocimientos doctrinarios, por así decirlo, que apoyasen mi extrañeza en ese momento. En ese momento estaba tomando un café con ellos en un bar, y entonces estaban fumando, y entonces se podía fumar en los bares, ahora ya no, afortunadamente, y esa persona se levantó y dijo, es que me llama fulanito para que vaya a dar un pase a su madre que está en el hospital. Y yo quedé chocada de aquel hecho, porque me extrañó. Digo, yo no dije nada, no comenté nada, porque yo era una espírita que acababa de llegar al espiritismo, y ¿qué voy a decir yo?
si aquellos que estaban conmigo, según ellos, pues su bisabuelo había sido espírita, su abuelo era espírita, su padre era espírita, ellos eran espíritas, y con todos esos antecedentes pues iban a darle un pase a una persona que pude comprender moribunda por una persona que estaba fumando. Bueno, en fin, esto lo he visto yo y lo he presenciado. Y a mí misma, insisto, sin conocer todo lo que hoy sé, me chocó, porque no me cuadraba la actuación, no me cuadraba. Incluso la persona, para dar el pase, tiene que prepararse. El pase debe ser dado, queridos hermanos, a ser posible dentro del centro espírita, siempre. A no ser que la persona no pueda desplazarse porque esté en un hospital ingresada y no pueda venir al centro espírita porque esté impedida. Y entonces yo no lo digo como es decir, como una norma que haya que hacer. Yo digo lo que yo hago. Y lo hago así porque razonadamente entiendo que es así y de la espiritualidad en muchísimas ocasiones se me dijo que no era necesario que el medium fuese, o que la persona que quisiese dar un pase, fuese físicamente a donde está el enfermo. No es necesario, en absoluto. Yo cuando sé que una persona está en un hospital, entro en oración, cuando desde el centro espírita, desde que termino el Evangelio, o antes del Evangelio, depende, pues, y me irradio a esa persona, es decir, me traslado en espíritu a ese lugar donde está esa persona, no importa dónde esté, y la envuelvo con mi perispíritu y yo entro en oración, y eso es un pase en toda regla, es un trasvase de energía a esa persona. Yo no necesito ir físicamente junto a la persona, porque tenemos que tener cuidado. Ustedes imaginen que en el momento de dar el pase entra el médico, por ejemplo, que puede ser, o una enfermera. En los hospitales de personas que como yo tenemos una seguridad privada, una sanidad privada, pues todavía, porque te dan una habitación para ti, entonces allí no entra nadie más que tu familia, pero la mayor parte de las personas está adscrita a la seguridad social, y en la seguridad social pues la habitación no es para una persona, hay 3 camas o 2 camas como mínimo. Entonces tenemos que evitar todas estas actitudes ritualistas y que no tienen sentido. La persona, si queremos ir allí, se puede ir allí. Queremos ver a la persona, vamos a ver a la persona. Y allí, sin necesidad de ningún aspaviento ni de nada, pues nosotros podemos dar un pase a la persona envolviéndola con nuestro perispíritu y entrando en oración. Y no hace falta aspaviento ni escándalo de ninguna manera, porque nosotros no somos médicos, no somos enfermeras, nosotros somos enfermeros o auxiliares de clínica, por decir algo, pero del alma, no del cuerpo. Entonces, no tenemos que ir a hacer ese tipo de actuaciones a los hospitales, primero porque no son necesarias, Insisto, si nosotros queremos ayudar a una persona, queremos dar un pase a una persona, no es preciso ir físicamente junto a esa persona. Podemos hacerlo entrando en oración desde nuestro centro espírita y cuantos más mejor antes o después de la reunión mediúnica, entre todos los que se fueron a la reunión mediúnica, se entra en oración y se irradia a ese ser y es mucho más válido que si nosotros vamos físicamente, uno de nosotros allí, o todos,
a mí no me gustan las manifestaciones exteriores. Yo reconozco que no soy una persona ritualista. A mí me gustan las cosas muy serenas y muy normales. Por eso siempre he rechazado estas ostentaciones, estas actuaciones ostentosas que, por otro lado, entiendo que no son necesarias. La persona, si puede venir al centro, viene. Si la persona está en su casa, está en su domicilio y se encuentra mal, ahí es otra cosa. Ahí está la persona en su casa, y si la persona nos pide para ir porque es su deseo, pues hombre, nosotros, por no faltar a la caridad, yo voy. Pero lo que hago es que no voy yo, porque si voy yo sola, de poco me sirve a la persona. Entonces yo pido a los espíritus guía de nuestro centro, a nuestra benefactora, que habiendo concordado con tal familia en ir a ver a la enferma que está en su domicilio, si alguien tiene, me pueden acompañar, y si hay quien me acompañe. Y entonces yo voy a ver a esa persona y naturalmente voy acompañada de espíritus benefactores del centro, que son los que realmente pueden hacer algo. Pero si la persona está en su casa y me insiste mucho, si no, yo insisto, el pase debe de ser dado principalmente en el centro, que para eso está, y a unos horarios determinados. No sirve, te voy a dar un pase, te encuentras, hombre, si alguien de repente se encuentra muy mal y hay que darle un pase, pues vale, pero eso se hace una vez, no por sistema. Nosotros no somos nadie para dar un pase si no está la espiritualidad, porque podemos decir, yo le doy energía, y tú has pensado ya en si tienes méritos para dar energía. Porque claro, eso es como decir, espera, no te preocupes que te presto yo el dinero. Bueno, ¿y tú tienes el dinero? Ah, no, es que yo te lo prestaba pero no tengo. Entonces, y con esto ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que pensar si tenemos méritos para hacer una cosa. Es decir, yo quiero dar clase, y usted ya se preparó para dar clase, usted ya estudió, usted está preparado para dar clase. Ah, no, voy aprendiendo mientras doy. No, eso no es. Eso no es. En la vida física no dan clase los alumnos, dan clase aquellos que tienen un título. Pues porque en el terreno espiritual tendría que ponerse a dar clase a alguien que acaba de llegar al centro. Es absurdo. ¿Clase de qué? ¿De qué va a dar? Habrá que prepararse primero para dar clase. Es decir, todo en la vida, cualquier tarea que emprendamos necesita una preparación y necesitamos tener méritos. Por eso, las personas que desean convertirse en trabajadores del centro espírita, que necesitan, no tienen que ser médicos, no señor. El pase lo hay de muy distintas clases. Una persona para dar pase no precisa ser médico, precisa querer ayudar a los demás, pero precisa llevar una vida cristiana, muy recta en su vida particular, y no conculcar los principios cristianos, porque si conculcan los principios cristianos por sistema, la energía que vaya a trasladar a ese otro ser que la necesita, va a ser de un bajo tenor vibratorio, y más vale que no la dé. Más vale que no la dé. Porque por favor haremos a una persona que está mal, si encima de estar mal le vamos a trasladar, le vamos a traspasar una energía mala. Por lo tanto, cada uno, en esto los dirigentes de los centros espíritas tienen una responsabilidad muy grande. La dirección de un centro espírita es una responsabilidad muy grande,
hay que tener mucho cuidado porque hay hermanos y hermanas que quieren ayudar, que no es que tengan mala intención, pero no tienen condiciones todavía para ayudar. Entonces, se puede ayudar igualmente en un centro espírita. En un centro espírita hay muchas cosas que hacer. Se puede barrer, se puede fregar, se puede quitar el polvo, se puede quitar cortinas y limpiar, se puede ordenar los libros, se puede tener ordenada la biblioteca, se puede hacer muchas cosas. Pero lo que no se puede es dar pases si no tenemos méritos para darlos. Eso hay que tener un cuidado muy grande en esas cosas. Por lo tanto, tengan ustedes cuidado si acuden a algún centro espírita, porque ni siempre el que dice que es un centro espírita, por desgracia, lo es o actúa como tal. Entonces, si ven ustedes cualquier cosa rara, si ven ustedes de repente un señor o una señorita fumando fuera del centro y luego pasar adentro para darles un pase, mi consejo es que no se lo den. Lo mejor que hacen es que no den ese pase porque no tiene sentido. Es decir, el pase es una donación de energía y esa energía estará más pura o menos pura en virtud de eso que dijo ya los espíritus a la energía. Nosotros somos espíritus todos muy inferiores, desde luego, pero se reconoce al verdadero espírita en los esfuerzos que hace por ser mejor persona cada día. Entonces, aquí espíritus puros que vengan a darnos pases no vamos a tener nunca en el centro, porque aquí en este mundo no hay espíritus puros. El único que nos consta de espíritu puro es Jesús. Sin embargo, dentro de nuestra impureza tenemos que hacer por lo menos esfuerzos para ser mejores cada día. Y una persona que ha llegado al espiritismo, que conoce la doctrina espírita, que ha estudiado la doctrina espírita y sigue fumando, bebiendo o drogándose, no ha entrado en ella la doctrina espírita, no puede convertirse en un trabajador espírita. Puede ayudar en el centro espírita en otras labores, pero pases no puede dar. Porque el pase, al igual que el soplo, que la técnica del soplo, que precisamente hay un capítulo muy bonito en el libro de los mensajeros, psicografiado también por Chico, y que dicta el espíritu André Luiz, el que le gusta a Miguel de nuestro hogar. Pues ese espíritu nos habla del soplo, de la técnica del soplo, y también dice la misma cosa. El instructor Aulus dice la misma cosa. Dice que el soplo es una gran herramienta para ayudar, sobre todo a espíritus que llegan al más allá en malas condiciones, por el tipo de vida que hemos llevado aquí en el mundo físico. Cuando extraviamos nuestros pasos, pues llegamos allá en la condición de verdaderos miserables espirituales. Entonces, el soplo en esos casos ayuda mucho. Pero dice Aulus que todos los técnicos que forman parte de esa terapia del soplo tienen que ser personas muy preparadas, no solo técnicamente, sino sobre todo moralmente, porque el soplo es algo que viene de nuestro interior, del mismo modo que cuando damos pase la energía procede de nosotros mismos en gran medida, y en todo caso, aunque proceda de los espíritus, pasa a través de nosotros. Entonces, no tenemos que hacer daño a las personas ni endeudarnos en ese sentido. Si nosotros somos fumadores y todavía no ha sido posible dejar el tabaco, si somos bebedores y no nos es posible dejar si todavía continuamos bebiendo,
ese vasito que según el médico de familia no hace daño, según los espíritus sí, pues entonces démonos cuenta de ello, tomemos cuenta de nuestra humildad y reconozcamos que todavía no tenemos méritos para dar pase, a no ser que ocurra una cosa urgente a nuestro lado y no nos quede más remedio que ayudar con lo que hay. Pero eso es otra cosa, eso es una excepción y no la regla. Entonces, si todavía persistimos en ser hipócritas, si todavía persistimos en no decir, en faltar a la honestidad cristiana, si todavía seguimos faltando a la caridad de modo flagrante, hagamos esfuerzos por ser mejores cada día y luego después daremos el pase. Nosotros no estamos obligados a dar el pase. Vamos a ver. La espiritualidad, los espíritus, hemos dicho muchas veces que nadie permanece solo. Cada uno de nosotros tiene un espíritu guía, un ángel guardián, llamémosle como queramos. Pero no solo eso, tenemos espíritus familiares en buena posición, en una posición de recuperación, de regeneración y que están a nuestro lado ayudándonos. Tenemos espíritus a nuestro lado que pertenecen a la colonia espiritual de la que nosotros hemos venido reencarnados. Todos venimos de una comunidad de espíritus, de una colonia espiritual mayor o menor, y esos espíritus nos siguen en vida y nos ayudan. Pues cuando una persona necesite de un pase, nosotros podemos perfectamente entrar en oración y pedir a esos espíritus que ayuden a esa persona. Pero si nosotros no estamos en condiciones de dar un pase, no nos pongamos a dar algo, a donar algo de lo que todavía no disponemos. Yo insisto siempre sobre este punto. Y ya no nos queda más nada, son las 9 de la noche, por otra parte. Entonces vamos a